pantalla. A ver. Esto es lo que pusiste tú, ¿verdad? Ah, sí. A ver, platícame de qué se trata, cómo funcionan estas células antes de meternos al artículo que vamos a ver. Ah, pues, bueno, a mí me tocaron los cardiomiocitos atriales. Ajá. Entonces, empecé con una introducción como con el corazón de que el músculo cardíaco o el miocardio, es el que, bueno, el músculo que se contrae y que tiene, bueno, se contrae por sí mismo, ¿no? Y entonces, este em, se divide en tres. Y me parece que como a mí me tocaron los cardiomiocitos atriales, pues las mías son los secretores, que son los que ayudan a la homeostasis del sistema muscular y la regulación de la presión arterial. Y hasta ahí voy. Ya en la parte más abajo está la típica figura que veíamos la última vez de cómo entraban y salían los canales de sodio, potasio y de calcio, que es donde, bueno, normalmente lo dividen en 5 fases. Bueno, de la Ujú. fase 0 a la fase 4, pero yo lo puse de la fase 1 a la fase 5 y ya es como entra los canales, o sea, en la parte del sodio, cómo es que hace la despolarización. Después hay un pequeño pico que es lo mismo por el potasio, pero también por los canales lentos de calcio, que es donde se mantiene la meseta de la señal, ¿se podría decir? Y Ujú. después hay una repolarización debido al potasio y en la hiperpolarización se encuentra pues la bomba de sodio-potasio. Y bueno, ahí dice ATPase. Y ya, es todo lo que Ya. puse. No, pues sí, o sea, era como lo básico de la función celular y su relación con la señal eléctrica y los canales que pueden estar presentes. Pero pues por lo que yo veo aquí, puede ser que haya diferentes canales de potasio entonces, ¿no? Porque veo que están en la fase 1 del dibujo y en la fase 3 también. Ujú. Entonces no sé si sean una, un tipo de canales de potasio o varios tipos presentes en la célula que se activen ante diferentes estímulos o cómo funcionará eso. No sé si aquí lo describes. Por ejemplo, la fase 1, despolarización de la membrana, termina Sí. con la contracción de los miofilamentos de sodio. Ah, es que la 1 es la 0 del dibujo, ¿eh? Ajá, sí, era lo que... Sí, con razón. La salida de potasio provoca una evaporación rápida y corta, ya, o sea, o a lo mejor empieza a entrar y empieza a salir potasio, pero al mismo tiempo empieza a entrar calcio, entonces eso frena la repolarización o algo Ujú. así, ¿no? Hay que ver, bueno, eso habría que investigarlo, si, si la fase 1 del dibujo y la 3 se debe a diferentes tipos de canales de potasio y también pues puede que tenga diferentes canales de calcio, no sé, no sé si leíste algo sobre eso, pero pues si no, habría que investigarlo, irlo agregando aquí. Sí, Entonces, lo que yo no sabía es que también secretan algo los cardiomiocitos atriales. yo Yo, tampoco. Yo pensé que nada más eran las mismas cardiomiocitos, pero sí, en la literatura menciona que son tres. Entonces yo dije, entonces ya sé por qué me puso los atriales, que son los que, como le decía, ayudan a la homeostasis del sistema cardiovascular y regulan la presión arterial. Entonces dije, ya sé por qué. Entonces, por eso lo puse, pero si no, entonces no. entonces dentro de los atriales hay tres tipos, dices, Dentro o de los cardiomiocitos hay tres hay tipos. tres. Ajá. Ah, ok. Y, ¿Y los atriales de qué tipo son? O en los atriales hay de los tres tipos? ¿O qué? Es que Del yo les dejo atrial. estas tareas no porque yo lo sepa, sino al Ah, contrario, porque para que ustedes me enseñen sobre esto. A ver. este, eh,
Porque aquí estás hablando en general del músculo cardíaco, ¿verdad? Ajá, sí, con una pequeña introducción Ya. No estás hablando en particular de los en los atriales. atriales. No, Ah, pues habría que ver dentro de qué tipo de, de cardiomiocitos entran esos atriales. Pero bueno, y estas uniones estrechas son las uniones comunicantes que permiten que se comuniquen entre ellos o esto de la figura B. esa es una figura de un libro. Ja. Y bueno, en la parte A es cómo está el sarcolema, que es el Ajá. que envuelve el músculo, y entonces es un ejemplo. Lo que se menciona es que el cardiomiocito por lo regular solo tiene un núcleo y tiene, bueno, están los cardiomiocitos, el núcleo y están los discos intercalares, que es lo que le mencionan. Después en la parte B, yo entendí que esos eran como los canales, los canales iónicos. No es lo que entendí, no, la verdad no les sabría decir. Y Ajá. de ahí no supe qué era lo del, ¿qué? Physae adherens, ese sí no Hacia sé. adherente. Ajá. Y en la parte D, pues es lo que le decía, es como una vista un poco más amplia donde está el sarcolema, también está el retículo sarcoplásmico, que es donde empieza el potencial de acción, es Ujú. donde se produce el potencial de acción, y pues bueno, está el cardiomiocito, y pues también se menciona que al igual que tiene un núcleo, tiene una mitocondria y ya. Órale. No, pues está muy interesante esto. Ahí en el laboratorio la que estudiaba este tipo de células era la doctora Areli, no sé si la conociste. Ella estaba Mm, haciendo una estancia postdoctoral y ella se dedicaba al músculo cardíaco. Pero bueno, es bueno saber estas cosas porque después la vamos a modelar y ahorita vamos a ver un artículo en donde hicieron un estudio electrofisiológico de estas células. Entonces, no sé si descargaste el artículo que viene ahí sobre estas células. sí, eso sí. Viene en la primera sección de introducción. Lo voy a abrir. ¿Cuál es? Célula auricular. Humano. Ahí ves mi pantalla, sí, ¿verdad? ¿Ves el Sí, artículo? sí. Bueno, solo para irnos dando una idea de qué tipo de experimentos se hacen y qué es lo que vamos a ver. Pero bueno, antes de eso, quería que vieran las señales reales de algunos tipos de células, porque pues yo les mostré algunos dibujitos muy bonitos que no necesariamente reflejan la realidad del comportamiento eléctrico de las células. Entonces, fíjate que estas células son de humano. Aquí dice que hicieron 22 preparaciones de, de tejido auricular de humano que se obtuvo, que se obtuvo durante una cirugía de corazón abierto. Es, normalmente ustedes van a encontrar artículos de ratón o de algún animal. Es, sí hay pues muchos de humano, pero no muchos en comparación con los de ratón, por ejemplo. Y por eso es un poco más interesante, porque como les platiqué en la clase pasada, pues hay diferencias entre especies, aunque tengan la misma función o muy parecida, pues las diferencias pequeñas a nivel celular generan diferencias grandes a nivel funcional, ¿no? Pero Ujú. bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver, déjame ver qué viene aquí. Bueno, aquí hacen varias cosas. Me voy a ir hasta abajo. Mm, Déjame ver qué vale la pena rescatar de la metodología, porque muchas cosas no las hemos visto. Bueno, vámonos directo a las figuras. Fíjate, por ejemplo, en esta figura uno es un potencial de acción medido en la célula directamente. Si te fijas en la figura que tú pusiste, pues se parece, pero no es así como tan perfecta como la que tú dibujaste, ¿no? O la meseta, por ejemplo, no es tan
pronunciado. tan horizontal como venía en tu dibujo, pero bueno, se alcanzan a ver las mismas fases, ¿no? Esta, la despolarización rápida, una breve repolarización, después una meseta que es un poco más corta de la que tú dibujaste o de la figura que pusiste, y luego ya ahora sí la repolarización, que aquí también se ve un poco más lenta, ¿no? Que en el dibujo. Y en el B, eh, fíjate, aquí ellos mismos lo aclaran. Dice que a diferencia de la A, no se pueden diferenciar las dos fases de repolarización. O sea, como que empieza a caer y ya no se detiene. No está la meseta tan definida como en A o como en la figura que pusiste en el texto de la plataforma. Y si no me equivoco, ellos hablan aquí de dos tipos de células, unas que tienen automaticidad, o sea, que ellas pueden disparar por sí solas y otras que tenían que ser estimuladas. Entonces, por eso ellos empiezan a ver dos tipos de señales diferentes. Bueno, eso viene aquí en la figura 2. Desarrollo de automaticidad en las fibras atriales especializadas. Uh -huh. Bueno, aquí ya estamos viendo una escala temporal mucho más grande. Fíjate, la duración de esto es como de... ¿Cuánto te gusta que dura el potencial de acción en la figura 1A? Si esta rayita de aquí son 50 milisegundos. 50, 100, 150, 200. Como 200, 250 milisegundos, ¿no? Sí. Y aquí, de este lado, la barrita es de 500 milisegundos. Entonces, más o menos, digo, esto nos sirve para sacar la frecuencia, ¿no? Aquí en A se ve una frecuencia más alta que en B, pero aparte la señal, si comparamos la señal de A a B, ¿qué diferencia distingues tú? Aunque sea así en la forma. Pues, aparte de la frecuencia, pues tiene, es que no sé, es como una señal como la primera. Sí, nada más que aquí no se ve la subida, si te fijas, está como cortada. Yo creo que la frecuencia de muestreo no era tan alta, entonces de aquí se brinca acá, pero imagínate que hay una línea que une, que muestra la despolarización aquí. Entonces la diferencia que se podría observar es la despolarización. Hay una lenta despolarización, se podría decir, porque o sea, está supongamos que está la despolarización, después un pequeño piquito, se podría decir, y se repolariza, y a partir de la repolarización no alcanza como una hiperpolarización o algo así, porque luego empieza a despolarizarse otra vez. Sí, pues aquí en el A, como que el brinco es desde el potencial de reposo, brinca muy rápido al pico, ¿no? O sea, como aquí, y aquí se ve esta despolarización lenta en B, como que llega a cierto umbral y entonces ya da el salto al pico, ¿no? Sí. Y pues no sé, probablemente aquí la diferencia entre A y B puede que sea, no sé, la presencia de algún tipo de canal iónico que no está en A, por ejemplo, que permita generar esta despolarización, o qué sé yo, ¿no? También la frecuencia, pues tendríamos que ver cómo estimularon. Pero bueno, estamos hablando de que son células del mismo lugar de la aurícula derecha de humano y están viendo dos comportamientos diferentes, ¿no? Al medir la actividad eléctrica. Entonces, para saber qué está generando esas diferencias, pues hay que ir como estudiando población de canales por población de canales por separado para identificar cuáles están en uno, cuáles están en otros, o cuáles no están, y qué podría estar generando esa diferencia, ¿no? A lo mejor están todos, pero se activan a diferentes voltajes, o qué sé yo, ¿no? O sea, después vamos a ver eso, pero aquí la idea es como ir viendo señales reales, pero que tienen ciertas diferencias importantes. Deja ver qué más muestran por aquí.
Eh, ¿Qué más muestran por aquí? Bueno, aquí por ejemplo, lo que cambiaron fue la concentración extracelular de potasio en el líquido en el que tienen las células para ver qué efecto tiene en la señal. Si te fijas, bueno, aquí tiene 5, 10, 20, 30, 40, 50. ¿Y qué observas tú de diferencia? Pues hay una gran diferencia en la parte de la despolarización y en la repolarización, porque entre más aumenta el potasio, la despolarización es más corta, sí es rápida, pero es corta, y aparte ya no se logra observar o ya no hay una repolarización como tal. Sí, bueno, pues en primer lugar el potencial de reposo, fíjate cómo aquí está Ah, sí, también. muy negativo. No sé si lo digan aquí. Parece que es menos 78 en A y eso bueno, va haciéndose cada vez menos negativo. No sé, es que como no tienen las escalas bien aquí es difícil más o menos saber, pero bueno, aquí dicen que pasó de menos 78 en a menos 14 14 en en F. F, menos 14, ¿no? Sí. Entonces ahí pues en realidad ya estaba despolarizada la célula, si te fijas, ya casi llega al cero en F. Entonces, es que eso es importante porque la actividad eléctrica depende del ambiente en el que está la célula. Y si tiene mucho potasio, pues puede ser que no se pueda generar la actividad eléctrica normal de la célula o haya cambios importantes. También podrían hacer un experimento con el potasio constante, pero variando la temperatura, por ejemplo, viendo qué efectos tiene en la actividad eléctrica. Y bueno, eso es algo muy común que se hace en los experimentos electrofisiológicos. Como tú tienes la libertad o el poder de modificar tu solución en la que metes tu célula, pues puedes o poner más de un ion, variar la concentración como hicieron estos cuates aquí, o bien quitar un ion. Si tú quieres, imagínate que quieres ver qué pasa cuando los canales de sodio no participan, pues una manera de hacerlo es quitar el sodio, ¿no? Si no hay sodio, pues no va a pasar sodio, entonces no, estamos como eliminando el efecto del sodio en la señal eléctrica. Es nomás para que te vayas dando una idea de qué modificaciones experimentales se pueden hacer como para aislar o, sí, como para aislar las diferentes poblaciones. Eh, Vamos a ver qué más hicieron estos cuates. Bueno, aquí Por muestra. ejemplo, yo recuerdo que en la clase pasada mencionaba que en los experimentos, o sea, lo ponen una parte del tejido para ver cómo interacciona la célula. Y por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de vida? O no sé cómo preguntar, ¿no? O sea, por ejemplo, para identificar el canal, ¿qué es lo que se hace? ¿Y cuánto Ajá. tiempo tú puedes hacer esos experimentos? Porque no creo que, o sea, se pueda guardar y puedas hacerlo el día siguiente o algo así. ¿O sí se puede? Fíjate que precisamente en el trabajo de la doctora Areli, ella o sea, sacaba el corazón de la rata, la sacrificaba Ujú, y el corazón, bueno, manteniéndolo en la solución adecuada y a la temperatura adecuada, yo creo que sí le duraba varias horas, ¿eh? O sea, tú veías el tejido latir ahí en la ujú, cajita y duraba un buen rato. Obviamente, pues ya después eh, dejaba de funcionar. Eso cuando sacas el tejido y no utilizas ninguna técnica de cultivo. Pero, por ejemplo, si aíslas las células y tienes incubadoras y estás cambiando los medios y poniéndoles los nutrientes necesarios, etcétera, ujú. pues células aisladas sí las puedes mantener, yo creo que más tiempo. Pero Mm, es muy, bueno, es muy complicado, ¿sabes por qué? Porque también cuando sacan el tejido del animal, ujú. aíslan las células y las cultivan, se llama cultivo primario, no sé si conozcas algo sobre eso. Y, No. y eso tiene mucha fuente de contaminación.
O sea, como que es muy probable que si tú las dejas cultivándose, se te contaminen ahí pues por mil bacterias o qué sé yo que traía el animal, entonces es difícil mantenerlas mucho tiempo, aunque sí lo han hecho, ¿eh? Ujú, Sí lo han hecho. Ahí otra estudiante que hizo su doctorado ahí, aislaba las neuronas de ratas ujú, y las cultivaba por un buen tiempo. Yo no sé cómo le hacía, eso es muy complicado, pero sí lo hacen y sí se puede lograr. Pero bueno, ya el tejido completo, como en el caso de Areli, que sacaba un pedacito no desea, pues le duraba ujú, varias horas. Y ya, bueno, hacía sus registros y lo desechaba. Pero registros yo creo que sí te pueden durar algunas horas. Por ejemplo, sacas la célula, le metes el electrodo y puedes estar registrando ahí un buen tiempo. Obviamente, como te digo, los medios adecuados y las temperaturas adecuadas. ujú. Este, sí aguanta. Eh, Ok, pues pues, sí, la naturaleza es muy fuerte, ¿no? Trata de sobrevivir hasta donde puede y a veces sí dura bastante tiempo. Vamos a ver qué más hicieron ellos. A ver, parece ser que midieron, pues aquí tiene la relación entre la concentración de potasio y el potencial de reposo. Pues es lo que mostraron en la otra gráfica, ¿no? Cuando ujú, hay una baja concentración de potasio, que es el eje de las X a la izquierda, tiene un potencial de reposo de 80, será negativo, ¿no? Se mm, dice resting membrane potential. Eh, pues debe de ser porque no creo que tenga un potencial de reposo de 80 milivolts. Bueno, y hasta que llegó, más o menos hasta, pues sí, abajito de 20, ¿no? Yo creo que sí es el 14. Pero bueno, este, entonces, vamos a ver si mencionan la técnica que utilizaron. No sé si lo muestran. Vamos a ver qué técnica utilizaron. Eh, Déjame buscar, por aquí lo deben de decir. Bueno, los microelectrodos, aquí está. ujú, Mm, Normalmente los microelectrodos que se utilizan en estos experimentos, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, se lo voy adelantando, son como popotitos de vidrio muy delgaditos que por calor calientas como en medio del tubito y lo jalas al mismo tiempo hacia los lados y eso hace como que se vaya adelgazando donde le estás poniendo el calor y al final se rompe y en medio te quedan dos electrodos de un solo tubito. No sé si te lo imaginas. Al jalarlo, al calentarlo y jalarlo, se va adelgazando, adelgazando y de repente se rompe ujú, y ahí tienes como, ya le hiciste una especie de punta al microelectrodo y es lo que mencionan aquí. Fueron jalados, es que se llaman pullers, las máquinas que hacen eso y por eso dicen machine pull, o sea, como que los hicieron con una máquina y si te fijas dice un capilar de vidrio. Bueno, todo esto lo vamos a ver un poco más adelante. Quería ver si mencionaban el nombre de la técnica, pero me parece que no. Parece que no lo mencionan. Mm, Déjame ver. No lo encuentro, pero yo creo que ha de haber sido registro intracelular o algo así, por la edad del artículo que es como ajá, del 70. Entonces, las técnicas, me parece que por ahí, por esos años se inventó el patch clamp, entonces no creo que lo hayan utilizado. Yo creo que eran técnicas un poco más viejas. Bueno, vamos a ver rápido
¿qué te gusta? Vamos a ver las células beta humanas antes de seguir con el curso. Bueno, ellos hacen muchas cosas, también son tejido humano. Aquí sí utilizaron PatchClamp, pues allá son técnicas más modernas. Este artículo es del 2018, digo, del 2008, perdón. El otro era de los 70, entonces pues la capacidad tecnológica era muy limitada en aquel tiempo. Pero fíjate, esto se supone que son los potenciales de acción. Esto que tú ves en estas tres figuras. Entonces nada que ver con la figura muy bonita que yo les mostré de los potenciales de acción de la célula beta humana. Si te fijas, pues sí se alcanzan a distinguir, pero en realidad no son ni parejos, ni uniformes, ni nada. Se ve una señal pues bastante compleja, ¿no? Entonces, y aquí no tenemos esa forma que tú explicaste en los cardiomiocitos, que es la despolarización y luego la meseta, luego la caída y una duración de cientos de milisegundos. Aquí en realidad pues tenemos potenciales de acción que duran algunos milisegundos. Déjame ver si muestran algún zoom, alguno por aquí. Me parece que no. Yo recordaba que sí. No, no lo muestran. Bueno, en realidad, pues aquí está esa célula mientras es estimulada por glucosa empieza a disparar. Y si te fijas aquí, pues parece ser que el potencial de reposo es algo que también siempre hay que ver, ¿no? En el caso de los cardiomiocitos, el potencial de reposo se veía que estaba alrededor de menos 80 o algo así. Sí. Y aquí parece que estas células tienen un potencial de reposo menos negativo, ¿no? Alrededor de menos 50 o aquí incluso yo me atrevería a decir que menos 40. Bueno, aquí es menos 50, por ejemplo. Y eso es algo que se ve mucho en los experimentos, que hay mucha variabilidad entre una célula y otra, incluido incluso del mismo tipo, pues. Y eso puede ser que tenga, a lo mejor una célula tiene una densidad más alta de cierto tipo de canales y eso cambia un poco su comportamiento. Pero bueno, ¿cómo describirías esta señal, Nancy, a diferencia de la otra? Pues yo me supongo, está, o sea, hay como una despolarización, se podría decir, pero es que no sé si es porque haya ruido y por eso hay muchos picos y después llega al, al final de la despolarización hay una rápida repolarización, se podría decir, pero no Sí, sé. pues estos son más bien, aquí son como potenciales de acción más característicos, ¿no? O más típicos como en el sentido de que despolariza y repolariza rápido, aunque, pues no sé, por ejemplo, por aquí, a ver si puedo hacer un zoom. Es que estas figuras en realidad están como muy pesaditas. Pero bueno, pues por aquí, por ejemplo, se ve que tal vez tenga una despolarización lenta, entre comillas, por esta parte que se ve aquí y una repolarización rápida. Más o menos los potenciales de acción pues aparecerán, ¿qué te gusta? En menos 40 y tantos. El umbral de disparo, pues, o sea, Ajá, sí, sí, sí. como que se requiere que llegue a cierto umbral que a lo mejor está en menos 40 y tantos. El pico máximo, fíjate que aquí llega como a menos 20, ¿no? Ya cuando Sí. mucho, menos 20, menos 25. Vamos a ver acá arriba, acá menos 15. Ni siquiera pasa del cero. Creo que en el caso de los cardiomiocitos sí pasa el pico del cero y luego ya repolariza. Parece que estos potenciales de acción tienen una amplitud menor, una duración menor en comparación con los cardiomiocitos y tal vez una frecuencia más alta. Es que, no sé, me cuesta trabajo porque son 30 segundos de esta barrita, entonces no sé cuántos haya aquí. Puede ser que esta mancha negra que se ve sean muchos en realidad, ¿no?
Ujú, Entonces es sí. difícil de distinguirlo. Por aquí lo deben de decir. Creo que según lo que dicen en el texto, me parece que son como 3 por segundo o algo así, más o menos Mm, la frecuencia. ujú, Entonces todo eso más o menos es lo que hay que ver cuando uno trata de escribir una señal de este tipo. Y también puse este artículo, ¿sabes por qué? Porque una cosa que se puede hacer en los experimentos es modificar la concentración de un ion afuera en la solución, ¿no? Entonces, ujú, ahí no estás modificando los canales ni nada, simplemente estás cambiando, pues sí, o sea, los iones disponibles que pueden pasar a través de la membrana desde afuera, ¿no? De la solución del experimento. Pero aquí algo que hacen ellos, si te fijas en todos estos casos, hay barras arriba de las señales que dicen TEA, que dicen espermatoxina, tolbutamida, iberiotoxina. Entonces todos esos son fármacos o toxinas o como se le quiera llamar, ujú, que, que bloquean canales iónicos específicos. O sea, por ejemplo, el TEA se sabe que bloquea canales de potasio, por ejemplo. Bueno, todos estos de hecho bloquean canales de potasio, pero hay unos que le pegan a ciertos canales de manera específica. Entonces yo puedo meter diferentes bloqueadores y donde yo veo un cambio en la respuesta eléctrica, pues quiere decir que esta célula tiene ese canal, ¿no? Como yo sé que ese fármaco le pega a cierto tipo específico de canal de potasio, si yo lo pongo y no encuentro diferencia en la señal eléctrica, pues quiere decir que yo no tengo ese canal en esa célula. No sé si me explico la ujú. idea, Sí, ¿sí? sí. Entonces, aquí están evaluando eso. Si te fijas, aquí viene la célula, pues, digamos, en condiciones normales y de repente, ¡pum!, le pegan, le meten una concentración de este fármaco que se llama TEA y un tiempo después empiezan a ver que la amplitud de los potenciales de acción aumentó, ¿no? Ujú, Entonces, aquí ya esto me da un indicio de que sí tengo canales de potasio y que sí participan en darle forma a esta señal eléctrica, ¿no? Eh, por lo que se ve aquí, mm, pues estos canales de potasio de alguna manera están limitando la amplitud, ¿no? Porque yo cuando los bloqueo esos canales, los potenciales de acción se hacen más grandes. Entonces, eso me está diciendo más o menos en qué parte del potencial de acción de la señal eléctrica participarán en estos canales de potasio. Y lo mismo acá, ¿no? En este caso, iberiotoxina, pues se ve también que al poner el fármaco en el experimento, la amplitud de los canales también, digo, de los potenciales de acción aumentó, ¿no? Aunque sea ujú, unos cuantos milivolts, pero bueno, eso puede tener un efecto funcional importante, en este caso en la secreción de insulina, porque estamos hablando de una célula beta que como respuesta a la actividad eléctrica secreta insulina. De hecho, eso creo que lo muestran aquí. eh, o sea, aquí es al poner TEA, cuánta insulina secretaron, si te fijas, al ponerle TEA es donde está el signo más, ujú, entonces aumentó la secreción de insulina. Aquí, este 1, 6 y 20 son diferentes concentraciones de glucosa, entonces por lo menos por lo que se ve, al, al bloquear esos canales de potasio, yo estoy aumentando la secreción de insulina. Si te fijas, a diferentes concentraciones yo veo el mismo efecto. Cuando no tengo ujú, TEA, la barrita está aquí abajo. Cuando tengo TEA, la secreción es mayor, también a 6 milimolar de glucosa. Cuando no tengo TEA, la secreción llegó hasta aquí. Cuando le puse ese bloqueador, pues prácticamente casi se duplica, ¿no? En todos los casos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque así puedo ver incluso yo posibles tratamientos eh, para las personas que no tienen suficiente insulina, ¿no? Por ejemplo, o sea, a lo ujú, mejor yo puedo empezar a diseñar algún fármaco que me bloquee cierto tipo de canales para hacer que la célula secrete más insulina y compensar esa falla que tiene esa persona. No sé si me explico. ¿Tienes alguna duda hasta aquí?
Nancy? Si No, más o menos te queda claro. sí. Entonces, puede ser diferentes efectos. Uno es la amplitud, pero uno es que la duración del potencial de acción también aumente un poquito. Entonces, eh, esas dos cosas, un aumento en la amplitud y un aumento en la duración, imagínate que en vez de durar, no sé, 3 milisegundos, dure 5, pues con eso yo puedo generar tal vez una secreción de insulina mucho mayor, que uno dice, bueno, pues hay 2 milisegundos que puede influir, ¿no? ¿Qué efecto podría tener eso? Pues Ujú. como vemos aquí, puede tener un efecto funcional muy importante. Bueno, y lo mismo hacen con diferentes tipos de canales. A ver, vamos a ver si hay alguna otra gráfica. Aquí tenemos lo mismo, nada más que el TTX lo que hace ahora es bloquear canales de sodio. Si te fijas, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo describirías tú el efecto de este bloqueador de canales de sodio? El umbral, ¿no? ¿Manda? Disminuye. El umbral disminuye, ¿no? O bueno, donde se encuentra la señal y además la amplitud también disminuye. Como que bajó la base, ¿verdad? De los potenciales Ajá. de acción. Aquí está como menos 60 y acá se bajó como menos 70. Pero otra cosa, como tú dices, es la amplitud pues cayó considerablemente, ¿no? Aquí casi llegaba al cero y cuando le pusieron el TTX bajó a menos 20 o algo así. Y aquí tiene el efecto contrario. Si te fijas, vamos a ver, por ejemplo, esta barra de aquí. Esto es secreción de insulina, concentración de glucosa con y sin TTX. Si te fijas aquí, la secreción de insulina está pues aquí en punto 25 y cuando bloqueé los canales de potasio, digo de sodio, perdón, con TTX, pues cayó yo creo que casi la mitad, ¿no? Ujú. Entonces, entonces eh, aquí la relación entre la secreción de, en este caso, insulina y la forma de los potenciales de acción se relaciona de manera muy importante porque al aumentar amplitud y duración de los potenciales de acción, vemos que se aumenta la secreción y al disminuir la amplitud de los potenciales de acción, pues vemos que disminuye la secreción, ¿no? Ujú. Entonces, aquí también pues pueden surgir ideas de qué podría estar pasando o por qué una persona no secreta suficiente insulina, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Mm, pues lo que se mencionaba de que a lo mejor un canal estaba, se podría decir, defectuoso o Sí, no está funcionando bien. sí, si un canal tiene algún defecto que haga que la amplitud de la actividad eléctrica baje, ahí yo puedo ya estar eh, teniendo una deficiente secreción de insulina. Y es un solo canal, una sola población. Entonces, Ujú. eh, la posibilidad de que alguno falle, eh, pues puede generar diferentes efectos. Déjame ver. Es que yo me acuerdo que tenía una gráfica donde comparaban la duración de los potenciales de acción, pero no recuerdo si era en este o era en otro artículo, se me hace que era en otro. Bueno, y en general puede pasar lo mismo, ¿no? En este caso es la secreción, pero la falla de algún canal en los cardiomiocitos de los que tú platicaste al principio, pues tendría un efecto en la contracción, ¿no? O en Ujú. la frecuencia, en el latido, a lo mejor en alguna arritmia o qué sé yo, pero pues bueno, la idea era relacionar un poco la forma de los potenciales de acción y de la señal eléctrica con la función de la célula. Eh, ¿Alguna duda hasta ahorita? No, ¿No? no, todavía. Eh, Entonces, así pueden estudiar diferentes poblaciones bloqueándolas por separado. Entonces tú en tu solución metes un cóctel ahí de fármacos para bloquear todos los canales que quieras y quedarte solo con unos. O sea, tú en tu solución podrías meter
bloqueadores de potasio, bloqueadores de canales de calcio, para quedarse solo con los de sodio, por ejemplo. Y después cuando quieres estudiar los de calcio, metes en tu cóctel bloqueadores de potasio, de canales de potasio y bloqueadores de sodio, y ya te quedarían únicamente los de calcio, ¿no? Pero bueno, entonces tú empiezas a meter fármaco por fármaco, ves si hay cambios en tu señal, y así puedes empezar a hacer un modelito como el que les mostré en la presentación de la clase pasada. A ver, déjame ver dónde estoy. Creo que es esta. O sea, yo ya puedo empezar a armar, por ejemplo, esta figura. ¿Sí estás viendo mi diapositiva? Sí. Sí, o sea, imagínate que yo ya puse un bloqueador del canal este KISS, ¿no? Y sí vi que cambió mi señal. Ah, ok, ese sí lo tengo. Y ya lo meto a mi esquema. Luego metí un canal, el TTX, que bloquea canales de sodio. Sí vi que me cayó la amplitud de los potenciales de acción, etcétera. Ah, ok, sí lo tengo. A lo mejor metí un bloqueador que no tuvo efecto. Ah, pues ese canal parece que no está en esta célula, entonces pues no lo meto en mi esquema. Entonces así poco a poco uno va tratando de armar el rompecabezas, de describir qué mecanismos están presentes en las diferentes células, y con eso uno ya puede decir, ah, pues esta la célula auricular humana tiene estos canales y la de ratón tiene estos otros canales, y por eso son diferentes al final la actividad eléctrica de las dos células. Entonces, hacia grandes rasgos, eso es lo que se hace en la electrofisiología. No sé si valga la pena ver la neurona dopaminérgica, pero yo creo que más bien vamos a seguir con el tema de la clase después que Lilian nos platique de esa célula. Vemos el artículo sobre esa célula. Sí es Lilian, ¿verdad? Sí, Lilian. Sí, siempre me olvida. Entonces, a ver, déjame ver qué más había en el aula. No se me vaya a olvidar algo. Célula auricular, células beta. Ah, bueno. Vamos a ver rápido este que es interesante también. Vamos a ver la célula beta de ratón. Vamos rápido, porque ese tiene un comportamiento diferente, que es lo que les había platicado, ¿no? Una cosa son potenciales de acción como disparos con la forma pues, más típica que viene en los libros. Otra diferente es el cardiomicito que nos mostraste, que tiene la meseta y que tiene una duración mayor. Pero aquí pues vemos una combinación de los dos, ¿no? Si te fijas, tiene también una meseta que dura, pues podría durar bastante tiempo también, pero sobre esa meseta, a diferencia del cardiomicito que se mantiene ahí arriba, aquí hay disparos mientras está sobre la meseta, que es algo que ya habíamos platicado, ¿no? Entonces, eh, eh, otra vez lo mismo, potencial de reposo, pues se ve más o menos, según la gráfica de arriba, no sé, menos 65 milivolts, tal vez, si te fijas. Después, una despolarización lenta con cierto umbral que genera la meseta, y sobre la meseta veo yo potenciales de acción montados en ella que tal vez llegan hasta menos 10 milivolts. Bueno, la meseta está, ¿en qué te gusta? Menos 35 milivolts, y de ahí los potenciales de acción llegan alrededor de menos 10 milivolts. No sé si haya una hiperpolarización aquí, podría ser, pero bueno, por lo menos regresa más o menos al mismo nivel del potencial de reposo hasta que vuelve a llegar al potencial umbral, se genera meseta y sobre la meseta se generan potenciales de acción, etcétera. Por ejemplo, en la célula cardíaca auricular que describiste, ¿qué estímulo recibe que podría cambiar su respuesta eléctrica? ¿Qué se te ocurre, Nancy? No sé, un estímulo eléctrico. Pues puede ser un estímulo eléctrico o un estímulo nervioso, ¿no? Yo creo. Ajá, sí, del sistema nervioso central.
Sí, puede ser algo que le genere una taquicardia o no sé, pues, o sea, no sé si el orden sea nodo, sea, o sea, si la señal nerviosa llegue al nodo y del nodo se aumenta la frecuencia y ya sea un estímulo eléctrico hacia la aurícula, o si la aurícula tenga la capacidad de recibir también directamente un estímulo nervioso. ¿Tú sabes eso? Pues yo que, bueno, como mencioné, está la de la regulación de la presión arterial, entonces yo intuyo que, o sea, está la parte del sistema nervioso central, que es cuando Ujú. acelera y desacelera con la parte simpática y parasimpática, y la otra es que en algún momento en algún artículo mencionaba sobre la aldosterona, que es Mm. el que también regula la presión arterial, y mencionaban mucho de que si se alteraba la aldosterona en el sistema, también podría alterar cómo interactúan los canales, algo así, pero sí, sí Ah. recuerdo algo de eso. Pues bueno, pues es que lo menciono porque aquí tengo una figura que a mí me gusta mucho. Esta célula responde a glucosa. Entonces, si te fijas, aquí tengo una glucosa baja y no dispara aquí, en este segmento inicial, ¿no? Yo Ujú, aumento sí, la sí. glucosa un poco y veo una señal eléctrica, pues, en forma de mesetas con cierta frecuencia y cierta duración. Cuando yo sigo aumentando la glucosa, lo que pasa es que aumenta la duración de la meseta. Eh, y si yo aumento demasiado la glucosa, yo ya no veo mesetas, simplemente veo un disparo continuo. Si te fijas, como si Mm, la meseta se prolongara eh, por todo el tiempo, ¿no? Aquí ujú, ya no veo yo bajadas, regresos al potencial de reposo ni nada, ni repolarizaciones, por lo menos de la meseta. Hay repolarizaciones de los potenciales de acción que están aquí arriba, pero no la repolarización de la meseta hacia el potencial de reposo. Entonces, eh, esto, pues, obligatoriamente tiene que pasar por una modificación del comportamiento de los canales iónicos, ¿no? ujú, Porque, como tú viste, pues, hay unos canales que participan en la despolarización, en la repolarización, en las diferentes fases de la repolarización, en las despolarizaciones lentas iniciales. Entonces, aquí, pues, lo que está pasando es que ese estímulo de glucosa está generando una interacción diferente entre los diferentes canales que les permiten eh, pues responder a las necesidades, ¿no? Aquí como yo tengo mucha glucosa, pues necesito más insulina, entonces necesito la actividad eléctrica por mayor tiempo, ¿no? O más ujú, constante o más intensa, que es lo que estamos viendo aquí. A lo mejor, pues cuando yo estoy corriendo, por ejemplo, yo me imagino eh, que yo necesito más sangre y por eso necesito un latido más continuo y por eso las células auriculares reciben el estímulo pues con una mayor frecuencia para generar el latido más rápido, ¿no? Entonces, ujú, eso también es importante eh, explorarlo en electrofisiología. A lo mejor yo tengo mis células, no meto bloqueadores, no cambio concentraciones de iones, pero modifico la glucosa para ver qué pasa, ¿no? Que es el estímulo principal de esta célula. A lo mejor en células cardíacas, pues yo no modifico nada, pero meto diferentes neurotransmisores, que es lo que hacía la doctora Areli. Ella ponía un neurotransmisor que estimulaba y uno que inhibía, ¿no? Para ver el efecto en el latido, en las células del nodo SA. Entonces, eh, pues yo me imagino que con lo que hemos estado platicando ahorita ya tienes un montón de elementos que podrías combinar para diseñar diferentes experimentos, ¿no? Aunque ujú, aún no hemos visto las técnicas, pero bueno, ya sabes qué puedes modificar, qué puedes medir, qué diferentes eh, eh, estímulos puedes dar a la célula, qué puedes bloquear de manera específica para ver cómo cambia la actividad eléctrica, en fin. eh, bueno, como siempre en electrofisiología, después de identificar qué poblaciones tienen, pues vas a ver o van a ver ustedes ya el esquemita en donde se va tratando de definir el mecanismo en el que
con el que funcionan este tipo de células. Déjame ver qué más muestran aquí. No, es que todavía no lo hemos visto. Todavía no lo hemos visto. No, pues yo creo que con eso por ahora. Después regresaremos ya cuando veamos algo más. Regresaremos a estos artículos para ver los detalles. Ahora sí me voy a regresar a PowerPoint. Bueno, ¿alguna duda, Nancy? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O alguna pregunta que tengas? No, todo ¿No? bien. Sí. ¿Todo bien? Bueno, entonces, bueno, ya que describimos más o menos, o de manera superficial, todo el panorama general de lo que es la electrofisiología, ahora sí vamos a ver cómo es que es posible que se generen esos patrones de actividad eléctrica en diferentes células. O sea, qué propiedades tienen las células que permiten eh, o que las define como excitables en el sentido de que responden con un patrón de actividad eléctrica a diferentes estímulos. Entonces, en primer lugar, es la membrana celular. La membrana celular pues tiene diferentes funciones, ¿no? Una es estructural eh, para separar pues el interior del exterior, para darle, sí, darle cierta solidez estructural a los tejidos, etcétera. Pero lo más importante desde el punto de vista electrofisiológico es que nos ayuda a separar diferentes soluciones, ¿no? O sea, la solución, el medio intracelular es diferente al medio extracelular y eso se puede gracias a la membrana celular. Seguramente ustedes ya saben pues, las propiedades de la membrana celular, que es una membrana eh, de fosfolípidos o de lípidos y por lo tanto es, eh, no permite el paso del agua, etcétera. Pero bueno, tiene diferentes, eh, diferentes segmentos, pues, ¿no? Tiene un segmento que es afín al agua, que es estas bolitas rosas, y un segmento que es hidrofóbico, o sea, que no le gusta el agua. Entonces se forman las dos capas porque la parte hidrofóbica se, se, se queda en el interior de la membrana y la parte hidrofílica se queda en el exterior, ¿no? Al final las soluciones adentro y afuera de la célula, pues se puede decir que es agua con diferentes iones ahí, con diferentes concentraciones de iones. Entonces, eso permite que haya una separación de, de diferentes concentraciones iónicas, como vamos a ver ahorita. Aquí he dibujado las concentraciones iónicas, por ejemplo, de calcio, sodio y potasio. El calcio es el amarillo, el sodio es el morado, el potasio es el rojo, con sus correspondientes gradientes de concentración. Es decir, el lado más grande del triángulo es que de ese lado hay más de ese ion. Entonces aquí yo tengo más sodio y calcio en el exterior de la célula y más potasio en el interior, ¿no? No quiere decir que del otro lado no haya, pero simplemente hay menos, ¿no? Entonces, la membrana celular permite que haya esa separación y que en el espacio extracelular haya más sodio y calcio y en el espacio intracelular haya más potasio, que es lo que se ve en esa figura. Entonces, a esa diferencia de concentraciones se le llama gradiente de concentración. Entonces hay un gradiente de concentración de calcio y sodio. Aquí la dirección del gradiente, por ejemplo, del calcio y del sodio es del exterior hacia el interior y en el caso del potasio, la dirección del gradiente es del interior hacia el exterior. Es de donde hay más a donde hay menos, ¿no? Supongo que eso ya lo sabían, ¿no? Otra cosa que permite, que es muy importante para la generación de los patrones de actividad eléctrica es que esa membrana tiene una permeabilidad variable a estos iones.
O sea, si, si es una barrera al paso de los iones, pero cuando se necesita, puede variar qué tanto deja pasar esos iones a través de ella, de la membrana. Y al final, como los iones tienen carga eléctrica y el movimiento de cargas eléctricas pues son corrientes eléctricas, pues esas corrientes eléctricas son las que al final generan un cambio en el voltaje de la membrana de la célula, ¿no? Entonces la membrana celular en resumen es muy importante porque en primer lugar es una barrera al paso de iones y moléculas y en segundo puede variar su permeabilidad a los diferentes iones, que es, como tú viste o como ustedes vieron, eh, cuando se deja pasar, por ejemplo, no sé, sodio, se genera la despolarización, ¿no? Entonces ahí la membrana está permitiendo el paso de más iones de sodio y eso al final genera una corriente de sodio y al final esa corriente genera la despolarización, que es lo que hemos estado viendo. Eh, ¿Alguna duda, Nancy? ¿No? No, no. Bueno, y esa permeabilidad variable se debe a la presencia de proteínas de membrana que son como poros en la membrana, como el que se ve Ujú, aquí. Los poros pues son los famosos canales iónicos de los que hemos estado hablando. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, la membrana tiene canales que de manera específica dejan pasar ciertos iones y que responden a su vez a diferentes estímulos. Entonces, no es que solo tengan unos poros que se abren y pase todo lo que pueda por ahí, sino que además de tener poros, tiene poros que de manera muy específica permiten el paso a diferentes iones cuando se necesita. Es decir, yo tengo unos canales que solo me van a dejar entrar sodio. Entonces, si se abren, no va a pasar potasio por ahí, no va a pasar calcio por ahí, porque eh, bueno, es que no me gusta decir que están hechos porque es como si alguien los hubiera creado mágicamente, ¿no? Pero bueno, su función les permite únicamente dejar pasar cierto ion, ¿no? Entonces, ujú. eh, y esos canales, esos poros en la membrana, pues son los que le dan esa propiedad de permeabilidad variable de la membrana. ¿Qué más me escapa de esta figura? No, pues nada más, bueno, en la membrana también puede ser que tengan pegadito a los canales algún receptor, por ejemplo, algún receptor a ciertas moléculas y que al anclarse esa molécula al receptor modifique el comportamiento del canal, o bien que el mismo potencial de membrana, el voltaje de membrana, el canal tenga algún sensor de voltaje que haga que su función cambie y que genere los cambios en la permeabilidad a los diferentes tipos iónicos. Eh, bueno, ya poniéndole números a los gradientes, eh, aquí está en concentración, más o menos las concentraciones típicas de las células de mamífero. Si te fijas, pues cuántas veces más potasio hay adentro de la célula, que es la parte intracelular, con respecto al exterior. ¿Qué te gusta? Son como... ¿cuántas veces cabe 5 en 140? Mm, Casi Como unas 30. 25, Ajá. más o menos, ¿no? O sea, unas 25 veces más potasio adentro que afuera. Es un gradiente, pues, digo, bastante grande. Igual más o menos del sodio, pero al revés, ¿no? El sodio tiene 145 milimolar, más o menos, pues, o sea, depende de la especie, depende de muchas cosas, las concentraciones, pero más o menos tiene igual 20-25 veces Ujú. más sodio afuera que adentro. Pero ve el calcio, ¿cuántas veces más calcio hay afuera que adentro? Aquí estamos hablando de 1 por 10 a la menos 4 milimolar adentro con respecto al exterior. O sea, yo tengo un gradiente gigantesco de calcio y eso pues en realidad cuando se abren los canales de calcio pues entra como desesperado a la célula porque el gradiente es grandísimo, ¿no? Ujú. O sea, al abrirse un poro va a haber un flujo de iones en dirección de su gradiente.
y, y el paso de iones pues también depende de qué tan grande es el gradiente. Entonces el gradiente es muy grande en el caso del calcio y no tan grande, pero pues también bastante grande en el caso del potasio y del sodio. Y, y bueno, y la dirección de dónde a dónde van a pasar los iones, pues es en dirección de su gradiente. Por eso, eh, por eso cuando hay entrada de sodio, por ejemplo, a la célula, se asocia a una despolarización. Cuando hay entrada de calcio, también se asocia a una despolarización. Pero si te fijas, todas las repolarizaciones las hemos asociado al potasio, ¿no? Ujú. Entonces, y es porque iones de potasio están saliendo. Entonces, en general, o por lo regular, entrada de iones positivos a la célula van a estar asociados a despolarización y salida de iones positivos de la célula, como es el caso del potasio, pues van a estar asociados a repolarización. Entonces, todo eso nos ayuda más o menos a ir viendo dónde participan los diferentes canales en los patrones de actividad eléctrica. ¿Sí más o menos quedó claro eso o no, Nancy? La dirección Sí, del gradiente, todo eso, ¿no? sí. Entonces, eh, y bueno, al final la actividad eléctrica es como una competencia entre, entre entrada y salida de iones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una despolarización así, entonces aquí puede estar entrando un montón de sodio, pero en algún punto se me pueden abrir canales o puedo tener a lo mejor algunos canales de potasio abiertos que están queriendo tener un efecto opuesto, pero que no es suficiente. O sea, como que el sodio está derrotando a los poquitos canales de potasio y por eso está ganando la despolarización. Pero a lo mejor aquí ya se me cerraron los canales de sodio y se abrieron más de potasio. Y aunque aquí puede que haya algunos canales de sodio abiertos, ahora están ganando los de sodio. O sea, no quiere decir que para que se abran unos se tengan que cerrar todos los otros, sino que es como una especie de competencia entre las diferentes poblaciones de canales y al final pues habrá algunos que ganen a otros, ¿no? Ujú. Eh, entonces, eh, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que muchos canales pueden estar abiertos al mismo tiempo y es quien la población que gane esa competencia es la que va a estar definiendo el rumbo de los potenciales de acción, ya sea en despolarización, repolarización o incluso en hiperpolarización. Eh, sí, más o menos. Sí. Y los flujos van a estar dados por el gradiente de concentración. ¿Ok? Entonces, ok, eso es importante. Entonces, una cosa es el gradiente de concentración, que es donde hay más iones adentro o afuera de la célula. Pero otra cosa importante es la parte eléctrica, porque, eh, porque bueno, al final esos iones tienen carga eléctrica y también va a haber una fuerza eléctrica participando en el movimiento de los iones a través de la membrana. Entonces, aquí es un ejemplo típico que van a ver en los libros incluso de fisiología normal, o sea, como el Guyton o uno de esos, de cómo se forma el gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico, o sea, bueno, vamos a imaginar esto. Yo tengo mucho potasio de este lado de la membrana y muy Ujú. poquito del lado derecho, ¿no? Aquí se ve pues muchas más bolitas rojas del lado izquierdo que del lado derecho. Si este canal de repente se abre, va a pasar lo que quedamos, ¿no? Que por el gradiente de concentración van a pasar iones de potasio de izquierda a derecha, ¿no? Y eso está representado por esta flecha roja. Esto es puro gradiente de concentración. Hay muchísimo del lado izquierdo, muy poco del lado derecho, entonces va a empezar a pasar hacia hacia la derecha. Pero como esos iones de potasio son en realidad cargas positivas, están pasando cargas positivas al lado derecho y entonces eso va, como yo voy a tener muy positivo el lado derecho, cada vez va a ser más difícil que más cargas positivas pasen al lado derecho. Entonces eso me va a generar
que ahora, como el lado derecho es muy positivo, pues estoy repeliendo más cargas positivas y eso me genera una fuerza eléctrica en el sentido opuesto, que está representada por la flecha negra. O sea, una cosa es las concentraciones que hacen que pase mucho al lado izquierdo al lado derecho, ¿no? Pero ahora hay una fuerza eléctrica que me está generando que iones positivos pasen del lado derecho al lado izquierdo. No sé si me explico, más o Sí. menos, ¿sí? Pero bueno, aquí todavía si te fijas la flecha debido al gradiente de concentración es mucho más grande que la flecha negra debido al gradiente eléctrico, que es la negra. Entonces, aún así van a estar pasando iones del lado izquierdo al lado derecho, porque está ganando la fuerza debido al gradiente de concentración, aunque ya hay una fuerza que se está tratando de oponer al paso de más iones, pues, ¿no? Ujú. Pero llega un punto en que pasaron tantos iones de potasio al lado derecho que la fuerza eléctrica ya se equilibró con la fuerza química, pues digamos, del gradiente de concentración. Entonces ahí va a pasar el mismo número de iones de izquierda a derecha por el gradiente, por el gradiente químico, perdón, eh, que de derecha a izquierda por el gradiente eléctrico. Si te fijas aquí, las flechas ya son iguales, o sea, ya están igual de gruesas. Entonces aquí yo ya tengo un flujo neto cero porque los mismos que entran salen por diferentes motivos, pues, ¿no? Pero el chiste es que se compensan, se equilibran esas dos. Pero bueno, entonces a esto se le llama gradiente electroquímico. Una cosa es, como te dije, el paso de iones debido a la diferencia de concentraciones, ese es el gradiente químico, pero cuando ya empieza a haber una fuerza eléctrica que también participa o que también influye el paso de iones, ahora tenemos un gradiente que se compone de dos cosas, ¿no? De la parte eléctrica, que es eh, como, pues sí, la fuerza eléctrica que modifica el paso de iones, y la parte química, que es el gradiente de concentración. A eso se le llama gradiente electroquímico. En realidad, lo que define cómo pasan los iones a través de la membrana es la combinación de estas dos cosas, el gradiente electroquímico. ¿Sí quedó claro, Nancy, más o menos, o no? A veces se me confunden en esta parte. No, a mí sí me queda claro. Solo una pregunta, por ejemplo, Ajá. en este momento cuando ya es el flujo neto, ya es ya se equilibra, o sea, es igual a cero, ¿qué pasa? Porque vuelve a ser como un ciclo, ¿no? Porque se tiene que volver a meter el flujo de potasio y todo eso. ¿Qué pasa con el potasio que está dentro? O sea, ¿cómo disminuye para que se vuelva a hacer lo mismo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando pasa esto es lo que pasa de manera simplificada cuando tenemos el potencial de equilibrio de una célula. Ahorita trataré de responder a tu pregunta. Ujú, O sea, si recuerdas, todas las células que hemos visto tienen un potencial de reposo de menos, no sé, vamos a poner que es menos 70 milivolts. Es decir, cuando yo mido la célula, no está en 0 milivolts, o sea, está en menos 70. Eso quiere decir que, que, que hay algo que me está generando un potencial de reposo negativo. ujú, Eh, y, bueno, y esto es una especie de potencial de equilibrio. El potencial de reposo es una especie de potencial de equilibrio. ¿Y cuál es el potencial de equilibrio? Es lo que dice aquí, el valor de potencial de membrana al que el flujo debido al gradiente eléctrico y el flujo debido al gradiente de concentración son iguales en magnitud, resultando en un flujo neto cero. O sea, ujú, cuando yo llego a esta condición de que ya se equilibró, ya se equilibraron el gradiente eléctrico con el gradiente químico, yo voy a llegar a un potencial de equilibrio. Y eso es lo que pasa más o menos, aproximadamente, pues, para establecer el potencial de reposo de la célula. No me acuerdo si tengo esta figura aquí. Bueno, ahorita lo vemos. ujú. Cuando yo tengo, eh, ya, a ver, espérame un poquito, ¿no? Es que
Me Sí. están molestando mucho en el teléfono, déjame lo apago porque me distrae un poco. A ver, perdón. Que, eh, eh, entonces, en realidad, las células establecen su potencial de reposo debido a que ciertos canales de potasio están, están abiertos, pues. Entonces, siempre está pasando esto que vimos en este esquema. Eh, deja salir suficiente potasio, se establece un potencial, un gradiente electroquímico que se compensa y que tiene un flujo neto cero. Entonces, eso lleva al potencial de equilibrio. Pero en realidad, si te fijas aquí, quedó negativo este lado y el otro lado quedó positivo. Cuando medimos, cuando medimos el potencial de membrana de la célula, estamos midiendo la diferencia del potencial entre el interior y el exterior. Entonces, por eso yo veo este potencial negativo, porque está ocurriendo precisamente esto que vemos aquí. Entonces, bueno, sí te quedó clara la definición de potencial de equilibrio, porque es también Sí, muy importante. ¿Sí? sí, sí. Y lo mismo podría pasar en realidad con cualquier ion. Aquí puse el ejemplo del potasio, pero si tuviéramos eh, dos compartimentos en los que el sodio es el que es permeable, pues pasaría lo mismo, ¿no? Empezaría a pasar sodio. Aquí tenemos en la figura de la derecha, tenemos mucho sodio en el lado izquierdo, en el compartimento número 1, y nada de sodio en el derecho. Cuando se abrió el canal, que es la figura B, empezó a pasar sodio. Al incrementar los iones positivos del lado derecho, se empezó a hacer positivo, eso generó la, el componente eléctrico del gradiente electroquímico, que está ahora produciendo un flujo de iones del compartimento 2 al compartimento 1, y eventualmente se equilibraron las dos componentes, ¿no? Uno debido al gradiente de concentración y uno debido al gradiente eléctrico. Entonces, ¿por qué es importante esta definición de potencial de equilibrio? Porque el potencial de equilibrio para los diferentes iones es, es diferente. O sea, para el potasio, yo voy a tener que estas dos componentes, la química y la eléctrica, se alcanzan el potencial de equilibrio a cierto voltaje, ¿no? Y cuando yo hago el mismo experimento para el sodio, voy a ver que se equilibran también a diferente voltaje. Y eso, bueno, tiene mucho sentido porque las concentraciones son diferentes, entonces el gradiente químico es diferente y, y eso hace que yo tenga un potencial de equilibrio para el sodio, un potencial de equilibrio para el potasio, un potencial de equilibrio para el calcio, un potencial de equilibrio para el cloro, y cada uno de estos va a tener un valor diferente, ¿no? Y potencial es porque es en unidades de voltaje. O sea, el potencial de equilibrio del potasio, por ejemplo, no sé, va a ser de menos 90 milivolts. Cuando yo pongo a la célula, o cuando hago este experimento en una célula y alcanzo el potencial de equilibrio, yo voy a ver que el potasio tiene un flujo neto cero a través de la membrana cuando el voltaje es menos 90 milivolts. A lo mejor el sodio, es que no recuerdo los valores, pero no sé, vamos a suponer que, por ejemplo, para el calcio, va a alcanzar su equilibrio, el flujo neto cero a través de la membrana, a lo mejor, no sé, a 100 milivolts. Incluso la diferencia aquí es tan grande que uno es negativo y otro es positivo, ¿no? Entonces, eso es un valor importante que conceptualmente significa eso, ¿sí? Si yo pongo esta membrana a 100 milivolts, voy a tener un flujo neto cero de calcio. Si yo pongo esa membrana a menos 90 milivolts, yo voy a tener un flujo neto cero de potasio. Y así sucesivamente para todos los iones. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, sí.
Ok. Entonces, bueno, aquí está lo del potencial de membrana de reposo, que tiene mucho que ver con los potenciales de equilibrio. Aquí está el experimento que te mencioné ahorita. Aquí yo estoy introduciendo un electrodo a mi célula y el otro lo estoy poniendo en el líquido o en la solución extracelular, ¿no? Y voy a medir el voltaje, o sea, la diferencia de potencial entre el interior de la célula y el exterior. Cuando hago eso, estoy midiendo, bueno, voy a ver esto, ¿no? Voy a ver que cuando yo meto aquí el electrodo, pum, se me va a -70, supongamos, que es el valor que se ve aquí. Fíjate que aquí está en milivolt y acá está en tiempo. El asterisco representa cuando yo metí el electrodo a la célula. ¿Y por qué veo ese valor de -70? Porque el interior de la célula es negativo con respecto al exterior. O sea, hay más cargas positivas afuera que adentro y eso hace que yo detecte un potencial de reposo negativo. ¿Eso a qué se debe? Se debe, como te comenté, a que en reposo la célula tiene canales de potasio abiertos y esos canales de potasio están permitiendo que salgan iones de potasio y al salir esos iones pues son cargas positivas que están dejando el interior más negativo con respecto al exterior. ¿Sí me explico más o menos, Nancy? Ujú. Sí, Sí, segura. sí, 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 sí. Bueno, entonces, bueno, ¿y qué tan negativo es? Pues eso varía, como ya viste tú en los diferentes ejemplos que hemos visto, varía mucho. En una célula beta puede estar -60, -65, -70. En otro tipo celular podría estar en -80, en otro tipo celular -90. Depende mucho de la célula, pero bueno, lo que siempre es que es negativo, ¿no? Entonces, Ujú. ahí no hay pierde. Las señales que veamos y que normalmente verán en los artículos electrofisiológicos, pues tendrán que partir de algún potencial de reposo negativo. Y eso pues, también depende mucho de de las concentraciones que pongamos afuera. Como el gradiente electroquímico es lo que determina ese tipo de cosas como el potencial de reposo de la célula, y yo tengo control de la solución que pongo en mi experimento, pues a lo mejor si yo pongo más potasio afuera, aquí tengo la célula. Si yo pongo más potasio, pues a lo mejor voy a cambiar el potencial de equilibrio, ¿no? Si yo pongo más Ujú. calcio, bueno, hay unos iones que van a tener más influencia en el potencial de reposo. Como ya te comenté, normalmente el potasio es el que tiene mayor influencia. Entonces, si yo cambio la concentración de potasio, voy a modificar el potencial de equilibrio, que es lo que vimos en el artículo. Si te acuerdas, ellos modificaron la concentración de potasio y vieron que el potencial de reposo iba haciéndose cada vez menos negativo. ¿Si recuerdas Ujú. esa figura? Sí, sí, sí. Entonces, ese efecto lo vieron ellos porque en reposo está pasando esto. En reposo tengo este canal abierto y al alcanzar el gradiente, bueno, el potencial de equilibrio o el potencial de reposo, quedó la célula más negativa al interior con respecto al exterior y, eh, y por eso veo un potencial negativo, pero el valor exacto depende de la concentración que ellos pusieron aquí afuera. ¿Ok? Entonces, Ujú. ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bueno. Bueno, entonces, en reposo eh, participan diferentes mecanismos. Una cosa son los canales de potasio que están abiertos y que van a hacer que esto quede más negativo con respecto al exterior, como ya te platiqué. Pero otra cosa es mantener los gradientes de concentración. O sea, pueden estar entrando y saliendo cosas, pero digamos que en promedio estos gradientes se tienen que conservar para que la función celular se mantenga, ¿no?
Si estos gradientes se llegaran a perder, pues olvídate, o sea, ya no habría posibilidad de generar actividad eléctrica y se generaría un desastre a nivel fisiológico, ¿no? Porque de esto depende la contracción muscular, de esto depende el latido del corazón, de esto depende la secreción de hormonas, la función de las neuronas. Entonces estos gradientes son muy importantes y para mantenerlos la célula tiene otro tipo de mecanismos. Los canales iónicos pues son poros que abren y cierran en respuesta a diferentes estímulos. Y el paso de iones a través de ellos es en dirección de sus gradientes de concentración, como ya los vimos, ¿no? O del gradiente electroquímico. Pero hay otros mecanismos que llevan o que generan el paso de iones en contra del gradiente de concentración. Entonces, si te digo en contra del gradiente de concentración, ¿qué se te ocurre? O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, para el potasio. ¿De dónde a dónde va a ir el potasio si es un flujo en contra del gradiente? Sería del medio extracelular al intracelular, ¿no? Sí, y el sodio y el calcio sería al revés, ¿no? Ajá, Sería de adentro hacia afuera, ajá, ¿no? sí. Entonces, si te fijas aquí tengo los gradientes como están en la célula. Esto es la parte extracelular y esta es la parte intracelular. Hay más sodio y calcio del lado extracelular y más potasio del lado intracelular. Entonces, si te fijas, bueno, en el caso de los canales iónicos, el sodio y el calcio irían en esta dirección. El potasio iría en la dirección opuesta. Pero porque son simplemente poros que se abren, entonces la dirección va a estar dada por el gradiente electroquímico. Pero en el caso de estas bombas e intercambiadores, tú me platicaste de una bomba que participaba en la actividad eléctrica de las células atriales, ¿no? ¿Te acuerdas? Ujú. Me La mencionaste bomba la hiperpol. sodio-potasio. Ajá. Bueno, Ujú, pues esta bomba lo que hace es que eh, hace pasar sodio del interior hacia el exterior en contra del gradiente, o sea, llevándole la contra a esta flechita, y potasio del exterior hacia el interior. Y para hacer eso, pues como estamos en contra de los gradientes, necesitamos sacar energía de algún lado, ¿no? Y eso lo ujú, hacen porque estos sí consumen energía, moléculas energéticas en forma de ATP. Entonces, mientras que los canales iónicos aprovechan el medio, pues el ambiente, los gradientes que hay ahí, simplemente al abrirse, pues se genera un paso sin necesidad de consumir energía, ¿no? Pero estos mecanismos sí requieren obtener energía de algún lado. En este caso, este mecanismo, la bomba sodio-potasio, sí utiliza moléculas de ATP, pero hay otra manera de, digamos, de financiar estos mecanismos que llevan iones en contra de los gradientes de concentración. Aquí si te fijas, el sodio sí está pasando en dirección de su gradiente. Este es ujú. un intercambiador, pero el calcio está yendo en contra de su gradiente, está yendo de adentro hacia afuera. Y aquí la energía o lo que permite que este mecanismo funcione es el gradiente de sodio, ¿no? El gradiente de Ujú, sodio eh, que está, bueno, aquí el sodio está pasando en dirección de su gradiente y eso permite, pues, eh, obtener la energía para llevar el calcio en contra. Entonces, por eso se le llama bomba, porque, o vas a ver que va a decir ATPasa. ujú, ATPasa, pues quiere decir que utiliza ATP para funcionar. Y este intercambiador, pues está intercambiando iones de sodio en dirección de su gradiente en contra de, eh, del paso de iones de calcio en contra del gradiente. Entonces, tenemos por lo menos tres mecanismos ¿cómo le llaman? Tres mecanismos de transporte iónico. Son canales iónicos, son intercambiadores y bombas, ¿no? Esas son las ujú, diferencias principales. Unas son aprovechando los gradientes, otras son llevando iones en contra del gradiente, utilizando moléculas energéticas o bien utilizando uno de los gradientes para llevar en contra del gradiente de otro ion, que es el caso del intercambiador. Entonces, estos mecanismos en reposo permiten, ya en resumen, que el interior de la célula
sea más negativo con respecto al exterior. Y por otro lado, que esos gradientes muy importantes para la función celular se mantengan. ¿Ok? Ujú. Entonces, en conjunto, estos tres mecanismos permiten el establecimiento del potencial de reposo, por un lado, y por el otro, que yo no pierda estos gradientes que yo necesito o que la célula necesita para funcionar adecuadamente. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, déjame tomar cafecito porque... Ok. Creo que esto ya lo habíamos visto, pero vale la pena repasarlo y también para que Lilian pues se vaya poniendo al corriente con a lo mejor algo que también yo creo que ya vio en alguna otra materia de fenómenos bioeléctricos o qué sé yo. Ujú. Sí. Yo les hablé de que hay diferentes potenciales de equilibrio para cada ion, ¿no? Para Ujú. el calcio, para el potasio, para el sodio. ¿Cómo podemos calcular ese potencial de equilibrio? Pues a través de la ecuación de Nernst, que es muy famosa, ¿no? La Ujú. ecuación de Nernst, poniendo las concentraciones adentro y afuera de los diferentes iones, pues me permite calcular dónde se obtendría el potencial de equilibrio, dónde se equilibrarían el gradiente eléctrico con el gradiente químico. ¿Te acuerdas que son RT, ZF, Nancy? Es Ah, me acuerdo que era algo de la temperatura. No. La T es la temperatura en grados Kelvin. Ajá. Entonces, temperatura en Kelvin. Si yo les digo 23 grados centígrados, antes de meterla a la ecuación, tienen que convertirla a grados Kelvin, ¿ok? Porque si no, no Ujú. les va a salir el cálculo. La R que es, Este, no, no me acuerdo. ¿no te acuerdas? Esta es la No. constante de... Nada, bueno, pues está bien. La constante universal de los gases, creo que se llama. Es una constante, entonces esa hay que buscarla y se pone el valor. Si quieren, ahorita lo buscamos, si no es que la tengo aquí más adelante. La F es la constante de Faraday, constante de Faraday. Y la Z le llaman la valencia. Eso es que me cuesta un poco de trabajo escribir aquí, pero espero que se entienda. La Z es, por ejemplo, en el calcio, Z sería igual a 2. En potasio, Z sería igual a 1. O sea, es el numerito que tenemos aquí arriba. Ujú. En el sodio, ¿cuál sería Z? Uno. 1. En el cloro, que es Eh, Cl menos, ajá. ¿Cuál sería menos Z? uno. Así es, -1. Y eso sucesivamente. Normalmente, bueno, yo en todos los años que tengo nunca he utilizado algo diferente a -1, 1 o 2. Entonces, no hay pierde. R, F son constantes bien definidas. Z, pues es algo que depende del ion del que queremos calcular su potencial de equilibrio. Bueno, este es el logaritmo natural y esto es concentración extracelular y esto es concentración intracelular. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos a ver. Tenemos que hacer aquí algunos ejemplitos. Déjame. ¿Tienes ahí manera de, no sé, de abrir MATLAB o algo, Nancy? Ah, Para que hagas unos cálculos o tienes algún lugar donde pudieras hacer esta operación rápido. sí, ¿No? tengo MATLAB. Ajá. Ok, ¿cómo ves si calculamos los potenciales de equilibrio con estas concentraciones que tenemos en la tabla? O sea, aquí cuál sería el potencial de equilibrio de los diferentes iones. Vamos a agregar una columna.
Déjame busco los valores de las constantes que necesitamos. 8.3. A ver, déjame ver. ¿En qué unidades nos conviene? Que voy a buscar 8.3 Joule sobre mol Kelvin, puede ser. Entonces aquí voy a poner R es igual a 8.3 Joule mol Kelvin. La temperatura, vamos a suponer que estamos, no sé, a 23 grados centígrados. La constante de Faraday, que no me la sé de memoria, 48,000 algo, ¿no? Bueno, 96,485. 96,485 y tiene Coulomb sobre mol. Déjame ver. ¿Qué más nos falta? Z. Pues Z ya, esa sí la tenemos. Ya, creo que sería. Bueno, esto de aquí, si no me equivoco, es Coulomb, volt, mol, Kelvin, o sea, el Joule. El Joule es Coulomb por volt. Entonces, yo me suelo equivocar en estas cosas, pero ahorita vemos si nos sale. Entonces, vamos a ver las unidades primero, a ver si la tenemos bien. Aquí sería de constante los gases que te dije. 8.3. Coulomb, mol, Kelvin, por la temperatura que está en Kelvin. Y esto dividido entre la constante de Faraday es Coulomb sobre mol. Coulomb sobre mol. Entonces, esto se va a ir con esto, este se va a ir con esto, y este con este. Entonces nos va a quedar en volts, ¿no? Entonces estamos bien. Si estamos bien, entonces, bueno, a ver. ¿Puedes hacer estos cálculos, Nancy? Creo que es RTZF logaritmo de la concentración afuera sobre la concentración adentro. Vamos a ver qué nos sale. Tú me dices, ¿sí? Sí. ¿Llevas algún algún qué?
Pues ya, A ver, según ¿qué tal? esto sale, este, potasio es 9.5 por 10 a la menos 4. 9.5. Sí, lo que no entiendo por qué. No, o sea, el número parece bien, pero el signo es lo que no me cuadra. Ujú, tendré que ser negativo. A lo mejor tengo la ecuación al revés, pero no creo. A Mm, ver, está- porque debería de salir algo como menos 90, o sea, menos 9. Ujú, mm, Mm, Si pusiste el 5 arriba, Ah, ya vi que me faltó. El ¿qué? logaritmo. Ah, ok. No, bueno, algo muy importante. Sí. Ay, perdón. Ah, no pasa nada. Mm, ok. ¿Cuántos Kelvin fue 23 grados centígrados? Este, 296.15. 196.15. 296.15. 296.15 Kelvin. Creo que ya, a ver, me sale menos 0.089. Menos 0.089. Ajá, ¿Así? Y sí, esto está en volts, ¿no? sí, Está en volts. Si lo convertimos a milivolts, ¿qué menos nos ochenta y da? nueve Exacto. Menos 89 milivolts, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, intenta hacer lo mismo ahora con el sodio y el calcio, más o menos para ver dónde quedan. Estas me salieron positivas. La del sodio me salió 0.090 y la del Ujú. calcio 0.136. Ajá, está bien. O sea, aquí lo que quiero decir es que para que el gradiente eléctrico y químico resulte en un flujo cero, o sea, lo mismo que salga entre de la célula, yo tendría que llevar a la célula a menos 89 milivolts, si es que yo quisiera que el flujo de potasio fuera cero, ¿no? Pero para el sodio y para el calcio, yo tengo que llevar a la célula a 90 milivolts positivos o a 136 milivolts positivos para que el calcio deje de cruzar o el flujo neto, no que deje de cruzar, perdón, creo que está mal esa expresión, sino que el flujo neto sea cero, ¿no? Lo mismo que entra, sale. Ujú. Entonces, eh, entonces, pues eso nos ayuda a, a identificar cuál ion podría estar detrás del potencial de reposo de la célula, ¿no? O sea, si yo te digo que el potencial de reposo de la célula está en menos 70, menos 80, ¿a cuál potencial de equilibrio es más cercano a ese valor? ¿De qué ion? Del potasio, ¿no? Del potasio. No es exactamente el potencial de equilibrio del potasio, porque en realidad en reposo puede que otros iones estén pasando, puede que sodio, calcio esté pasando, pero el flujo mayor sea de potasio. Entonces el Ujú, potencial de reposo es otra vez como una competencia que los canales de potasio quieren llevar a la célula a su potencial de equilibrio. Por si tengo algunos de sodio y de calcio abiertos, pues van a jalar ellos hacia su lado, ¿no? A tratar de llevarlo hacia su potencial de equilibrio o acercarlo lo más posible. Entonces,
como aquí el flujo de potasio es mayor, pues el potencial de reposo de la célula se jala mucho más cerca al potencial de equilibrio del potasio que, que al potencial de equilibrio del sodio y del calcio, ¿no? O sea, digamos que el flujo en reposo de sodio y calcio solo alcanzaría a desplazar unos 20 milivolts hacia su potencial de equilibrio, el potencial de reposo de la célula. ¿Sí me explico? ¿O no? Sí, Sí, más o menos. sí. Entonces, pues en reposo hay mucho mayor flujo de potasio que de sodio y de calcio. Pero bueno, ese flujo de sodio y calcio es suficiente para jalar un poquito el potencial de reposo o alejarlo un poquito del potencial de equilibrio del potasio, ¿no? A menos que tuviéramos una célula ideal que en reposo solo fuera permeable al potasio, pues tendríamos un potencial de reposo igual, ¿no? Pero eso nunca pasa, entonces en reposo sí eh, domina el flujo de potasio, pero también hay un flujo minoritario eh, de sodio y calcio, ¿ok? Ujú, sí. Entonces, bueno, pues grábense muy bien esta ecuación porque aquí me faltó una X, porque es muy importante tanto para los modelos que vamos a hacer como para entender un poquito también la parte experimental. O sea, como ustedes vieron, al modificar la solución extracelular, pues yo estoy estableciendo cierto potencial de reposo al que quiero iniciar mis experimentos, ¿no? Entonces, pues si yo supongo que adentro de la célula hay cierta concentración de diferentes iones, pues yo puedo calcular más o menos cuánto poner afuera eh, para obtener un valor cercano a cierto potencial de reposo que me interesa. ¿Ok? Ujú, Bueno, entonces ya quedó esto. Voy a borrar esto. Ok, pero bueno, la ecuación de Nernst me permite únicamente calcular el potencial de equilibrio de, de los diferentes iones por separado, como si únicamente fuera permeable a un ion. O sea, ujú, pero ¿qué pasa si yo quiero calcular el potencial de reposo de la célula considerando que la célula es permeable a los diferentes iones al mismo tiempo? Eso se hace con la ecuación que tienen abajo, que es la ecuación de Boltzmann-Hodgkin-Katz. Si se fijan aquí, bueno, tengo el mismo término RTF, no está la Z, entonces esas constantes son las mismas. Tengo las concentraciones adentro y afuera de diferentes iones y tengo, bueno, incluso aquí del cloro, solo para mostrar un ejemplo de un ion negativo. Pero lo diferente aquí es estos términos pK, que son permeabilidades relativas a los diferentes iones. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos, bueno, ya sabemos qué significan RTF y las concentraciones, ¿no? Pero ¿qué significa pK? Entonces, aquí tenemos que tomar como referencia una de las tres. Es decir, si yo supongo que la permeabilidad al potasio es como, digamos que yo le pongo un valor de 1, así arbitrariamente, yo tengo que definir las otras dos con respecto a la del potasio. Es decir, a lo mejor yo voy a decir, bueno, la permeabilidad al sodio es 10 veces menos la del potasio. Entonces, ¿qué valor le pondrías tú, Nancy, a este valor de permeabilidad del sodio? Si es 10 veces menos la permeabilidad del potasio, pues ¿qué valor tiene esa PNA? mm, -10. No, es 0.1. O sea, Ah, esto es 10 veces menos que esto, ¿no? sí, sí, sí. Ah, sí, sí, más o menos. Sí, 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 ya. Ya te quedó más o menos claro. Entonces, si Sí, te digo, la permeabilidad del cloro es la mitad de la del potasio. ¿Qué pondrías? 0.5. 0.5 exactamente. Entonces,
pero bueno, bien podrían poner como referencia la del sodio, o sea, PNA igual a 1. Yo digo, la del potasio es 10 veces más, y entonces aquí, ¿qué sería en este caso? Si la del potasio es 10 veces más la del sodio, ¿qué pondrías ahí? 10, ¿no? Ahí, sí. 10. Ajá. O sea, lo que importa aquí es que la diferencia entre los valores corresponda a la diferencia en la permeabilidad. Este 0.1 sigue siendo 10 veces más chico que el 1, y aquí este 1 sigue siendo 10 veces más chico que el 10. Entonces, lo único que importa es la relación entre los diferentes parámetros de permeabilidad. ¿Sí quedó más o menos claro o Sí. no? Entonces ustedes pueden, si yo les digo la del sodio es 10 veces más la del potasio, ustedes pueden poner incluso un número loco, ¿no? Pueden poner ahí, la del potasio es 30, y siempre y cuando a la del sodio le pongan 300, ¿no? Porque Ujú. lo que importa es que sea 10 veces más grande. Entonces, por eso aquí pues el valor no representa más que la relación, o sea, no es importante el valor, más bien la relación entre los parámetros de permeabilidad, ¿sale? Ujú. Entonces, eh, vamos a hacer un ejemplito, nada más rápido. Vamos a quitar el cloro porque no tenemos las concentraciones a la mano, entonces vamos a quedarnos únicamente con esta parte de la ecuación, y vamos a suponer que el sodio es, no sé, 10 veces más permeable que el potasio es 10 veces más permeable que el sodio, ¿no? Entonces, para eso, esto va a ser 1, y PNA, bueno, PNA es igual a 0.1, ¿no? Ujú. Y vamos a utilizar las mismas concentraciones de la tablita. ¿Las tienes ahí a la mano o te Mm, las pongo por acá? sí, por favor, porque no me las pongo. Bueno, entonces vamos a poner aquí PK es igual a 10 y PNA es igual a 0.1. Las concentraciones son estas, y ya borré las constantes, ¿verdad? ¿No las guardaste ahí? Es R por T sobre F. Ah, no, sí, pero el valor, digo. Sí, es 8.3 este, por TK, que son 296.15 Ah, entre 91,48,5. 90 y 91 o 96. 91. ¿Sí? La de Faraday. Ujú, ujú. Sí, 91,48,5 Es serían estos. 96. A lo mejor yo me equivoqué. Ah, ok, 96. Sí, 96. Entonces a lo mejor el cálculo que hicimos hace rato Está mal. puede variar poquito, pero los valores salieron bien, ¿eh? O sea, sí me suena eso. Y aquí era Coulomb, Volt sobre mol Kelvin. Sobre Mol Kelvin. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, y la ecuación es, vamos a ponerle B de reposo, es RTF, y aquí, ahí va, no, yo, ¿cómo borro? Borrador. Me faltó el logaritmo otra vez. Entonces, bueno, voy metiéndolo ya a la computadora si puedes. Ujú. Logaritmo de, ¿qué quedamos? De PK, y acá era K afuera, sobre PK, K adentro. Y bueno, era la suma PNA del sodio adentro sobre PNA del sodio, digo, afuera y adentro. Creo que era así. Déjame revisar. Sí, afuera sobre adentro por
sus permeabilidades. Entonces, bueno, me vas diciendo qué te salió. Sí. Sale menos 0.082. Menos 0.082 volts. volts, ¿no? Ujú, Ok. Y aquí ya consideraste la permeabilidad de los dos iones, ¿no? ujú, Entonces, cuando calculaste únicamente el, el potencial de equilibrio del potasio, me acuerdo que aquí dio menos 89 milivolts, ujú, únicamente el del potasio con la ecuación de Nernst. Pero fíjate que cuando metiste el sodio, la contribución de la permeabilidad al sodio, esto pasó de menos 89 a menos 82, ¿no? O ujú, sea, el sodio quiere jalar este potencial de reposo de la célula hacia cerca de su potencial de equilibrio, ¿no? Que es menos, digo que es 100 o 130, no recuerdo, o 90, creo era 90. Pero bueno, no lo ujú, logra hacer porque la permeabilidad comparada con la del potasio es mucho menor, ¿no? ujú, Entonces solo lo alcanza a jalar unos cuantos milivolts hacia un valor menos negativo, pero si te fijas aquí, pues como la permeabilidad al potasio es mucho mayor, pues se acerca mucho el potencial de reposo de la célula al potencial de equilibrio del potasio, ¿no? Que era este. ujú. Entonces, eh, bueno, así ustedes ya pueden calcular, si sabemos las permeabilidades de la membrana a los diferentes iones, más o menos cuál sería el potencial de reposo que mediríamos si yo logro meter un electrodo aquí para medir el potencial de la célula, bueno, la diferencia de potencial entre el interior y el exterior. Yo tendría que obtener un valor cercano a menos 82 milivolts, que es pues por el cálculo de la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que se me olvidó mencionarlo, nos da. Y así podríamos extender la ecuación pues para los diferentes iones, para el cloro, pero bueno, solo funciona como la puse para iones monovalentes, o sea, aquí yo no puedo meter directamente el calcio porque no me dan, la ecuación no se puede extender para iones divalentes. Hay Mm, una versión para iones divalentes, pero es un chorizote como de kilométrico, porque tienen que entrar muchos más términos, entonces pues la vamos a dejar aquí, o sea, tal vez hagamos algún ejercicio con cloro, pero si tenemos tiempo, pues vemos la extensión de la ecuación para incluir iones divalentes, pero si no, con puros iones monovalentes nos vamos a quedar. ok. Pero bueno, sí queda clara la diferencia entre la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, Sí, ¿sí? sí. Este es el equilibrio, donde el gradiente de equilibrio produce un flujo neto cero de cada ion por separado. Y esto es el potencial de membrana que se obtendría si yo sé las permeabilidades a los diferentes iones simultáneamente. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces yo creo que aquí le vamos a dejar, Nancy, porque ya son las 12 y creo que ya es demasiada información y aparte, pues como Lilia no vino, tendría que ponerse al corriente. Yo creo que avanzamos lo suficiente eh, como para que, a ver, déjame ver qué me faltó. Sí, porque lo demás ya es otro tema que nos va a tomar algo de tiempo a explicar. Pero bueno, ¿tienes alguna duda de lo que vimos hoy? No, ¿No? no. ¿Segurísima?
Sí, seguro. Bueno, entonces, ¿qué quedó pendiente? ¿Nada? Eh, Completar lo que puse, de a ver qué tipo de canales son, si depende del voltaje o así. ¿Dices en lo de la neurona? O digo, en lo de el cardiomiocito. Ajá, sí. Bueno, pues si lo pueden ir completando con la información que vamos viendo cada clase, pues estaría genial. Pero, pero bueno, yo creo que hasta la siguiente clase les voy a dejar una pequeña práctica como para reafirmar y hacer un repaso antes de pasar ahora sí a otros temas. Pero bueno, yo creo que por ahora no va a haber tarea para la próxima clase. Entonces nos vemos el jueves a las 10. ¿Sale? Ahí le avisas Sí, a Lilian y dile que si puede complete también la parte de su página, bueno, de la neurona dopaminérgica, porque hasta donde yo revisé anoche creo que no lo había puesto. ok. Entonces, Sí, pero bueno, y al rato subo las dos clases de una vez. ¿Ok? vale. Sí, profe. Bueno. Ah.